es para hacer de esto, tampoco es para hacer de esto un discurso de la antipolítica. O sea, No, obvio. esto pasa en general con las dirigencias históricamente. Cuando uno se transforma en dirigente en una comunidad, empieza a ocuparse de cosas que le hacen perder el contacto con la actividad cotidiana del día a día. Es natural que eso pase. Eso, a eso me refería con hablan boludeces. No es que son boludeces, que de repente la pérdida de contacto hace también a la pérdida de empatía, ¿me comprendés? Y más cuando sos gobierno, Sí, más cuando, obvio. más cuando uno es gobierno. Eh, y bueno, pero igual no sé cómo lo deben llevar, no, no sé. No sé. No, pero ¿sabes por qué empecé a grabar? Porque eso me llevaba a la teoría de las élites. Y la teoría de las élites es una de las teorías sobre las formas de la democracia. Y como me llevaba a la clase. A mí todos los temas me llevan a la clase. A las clases que te va a quedar. Entonces no quería decir algo y que después se pierda. A ver, bueno, estábamos preguntando cómo le fue en el examen. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Cómo le fue? Bien, me dijeron que bien, los últimos que entraron. Yo eh, creo que bien a mí, en mi caso. miren, yo les soy sincero, estamos grabando. Yo pienso que los que vienen a los viernes acá al virtual les fue bien. Tacio, ¿querés decir algo? ¿Tenés A mí, alguna información? a mí me fue No. mal. Bueno, bueno, yo lo decía como sin datos, lo decía solamente por el hecho de que sé que si vienen hay como un mayor compromiso, a eso me refiero. Y no, no entienden. Eso. Ah, Eh, igual tengo entendido que algunas personas van a economía, a una clase de economía, entonces como que no pueden venir porque, bueno, no sé. Tengo no, no, entendido no Sí, eso. sé. pero igual ha habido veces en las que fuimos hasta 15 creo. Hoy somos mucho menos. Pues no estoy Ahí. jugando negativamente, sino que ya me acuerdo de ustedes porque participan todo el tiempo. Mm. Ponen la cámara, les conozco la cara. No es lo mismo. Por eso les pido que pongan también la cámara, porque no es lo mismo. Si no los veo, no sé quiénes son. Ahí está. Chau. Bueno. Bueno, hacemos la clase. ¿O quieren decirme algo del examen? Más allá de si le fue bien o mal. No. ¿Vieron los textos que teníamos para hoy? Que eran para la vez pasada, en realidad no eran para hoy. Yo te soy sincero, yo lo leí, pero la semana antes del examen, o sea, eh, ¿Ya te lo olvidaste todo? y bueno, pasaron tantas cosas. Buenas, Hola Ariel, ¿cómo te va? ¿cómo va? Bien. Bueno. eh, O sea, ese es el tema. Dije que lo leí, no cuándo, que es otra cosa. bueno, les demás, miren cómo estoy hablando en inclusivo. Les demás, Yo sí, muy bien, pensando que Ariel, iba esa. para el examen, me ¿Eh? estafaron. Pensando que iba para el examen, pero me No, pero estafaron. escuchá, no te preocupes, va a ir para el próximo, no es que no va a ir. Para el próximo no me voy a acordar. Es como lo de Rinés y Sartori. Me acordaba muy poco para este examen. Ah, bueno. eh, bueno, no sé qué decirte de esto. No, no, deberían acordarse, qué sé yo. Bueno. O sea, un tema se va como acoplando al otro, no es que se van distanciando, se van todos relacionando. Bueno, a ver, veamos ¿cómo se llama? Lo que, lo que teníamos, ¿les parece? Ahí me está poniendo. No, acá. Este no, espera, es otra materia, esperen. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí está. Sí, Bueno, no, acá. Entonces, ven acá de Rinesi teníamos, de Rinesi teníamos para leer el punto de democracia.
¿correcto? Que es este. Que la no lo pudimos mencionar porque yo les dije, miren que democracia nos queda lejos. ¿Se acuerdan que les dije en las primeras clases? Y como dentro de los conceptos no lo pudimos desarrollar, estaba para esta. Bueno, estaba democracia acá y después aparecía de vuelta, haciendo una historización, aparecía de vuelta acá. No, esperen. Eh, 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 acá. La teoría económica de la democracia y sus críticos. Este se llama La teoría económica de la democracia de Anthony Downs, ¿sí? La democracia y sus críticos es de Robert Dahl, ¿sí? Y después un texto sobre la historia de los conceptos de liberalismo y democracia de Norberto Bobbio. ¿Ok? Esos eran las tres propuestas para la clase anterior y terminamos de cerrarlo ahora. ¿Está bien? Estos. Lo menciono para que sepan en qué andamos. Bueno. Bueno, ¿de qué hablan estos autores? Son de diferentes momentos, hablan de diferentes cosas, habría que ir como uniéndolos. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. Bueno, ¿de qué hablan los tres? Bobbio, Dahl y Downs. ¿Cuál es el concepto? La Bobbio, relación de democracia con la política. Bueno, ¿a vos qué dijiste, Adriana? Bobbio da como el qué y el porqué histórico y filosófico del liberalismo y la democracia. Exacto. Dahl da como el cómo debería ser un proceso democrático ideal y, y cómo son aproximadamente las democracias reales, la poliarquía, Mm, y con sus fortalezas y sus debilidades institucionales. Y me falta Down. Eh, ¿de qué Él da estás? como una teoría del por qué los actores, o sea, los partidos políticos, los votantes, y, y se comportan como lo hacen dentro de ese sistema democrático, asumiendo, no sé, racionalidad e interés propio. Bueno, lo que te faltó es el título para el de Downs. Eh, Pará, El de antes Ariel me dijo, Down, perdón, el de Down es teorías económicas de la eso. democracia, ¿no? Pero el título lo está diciendo todo. O sea, el contenido que estabas mencionando tiene ese título. Entonces, La asimilación del votante a un actor económico del mercado. O la claro, él ve asimila... como Y lo estos procesos relaciona con como la si fuera un microeconomía. mercado. Lo relaciona más como un tipo de mercado. Claro, claro, pero eso es lo cualitativo de la teoría, que asocia la actividad político-electoral a una actividad de mercado, ¿sí? Como, y eso sería, espera, ¿por qué es novedoso? Porque es uno de los primeros que lo dice. No el primero, atención. Y además lo dice de una forma particular. Eh, Antes le voy a, porque yo me gusta recoger las cosas que me van diciendo. Ariel dijo primero la relación entre democracia y la política, ¿dijiste? Sí, con el de Dahl. Sí, bueno, ahí Adriana lo escribe un poco mejor. En realidad, vamos a decir que la democracia es, si quieren, hoy una forma de gobierno, ¿correcto? Un régimen de gobierno sería. Un régimen de gobierno. Eh, y esa es su relación con, digamos, el campo de la política, ¿no? Porque podríamos tener regímenes de gobierno no democráticos y también estamos en el campo del sistema político, ¿correcto? Bueno, lo que hace Dahl, Robert Dahl, ya años 90, que no me acuerdo. A ver, espera que tengo acá. Robert Dahl. 89 me parece. Sí, bueno, acá yo tengo La democracia, una guía para los ciudadanos. Eh,
Sí, este es más viejo, puede ser 89, este es posterior. Em, lo que hace Dahl es el final del recorrido, que es tratar de decir qué son las democracias más allá de cuál es la prescripción o qué deberíamos entender por democracia, ¿correcto? Eso es lo que hace Dahl. Lo que hace Bobbio es una historización de lo que es el liberalismo y lo que fue la democracia y cómo en los años 90, post caída del muro de Berlín, tienden a ser lo mismo, no lo mismo, pero a ser indisolubles democracia y liberalismo. ¿Ok? Ahora lo explicamos. Pero hace una especie de historización. Y lo que hace Downs es continuar una teoría de otro autor que se llama Schumpeter, que tal vez no lo conocen, no sé si lo escucharon sentir. Se escribe. eh, Ahí está, Joseph Schumpeter, que escribe en 1950 Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y este autor, Schumpeter, así le damos un hilo, escribe en 1950 una teoría nueva sobre la democracia, en donde sacude todo y dice, la gente nos haga una mierda. ¿Eh? No lo dijo así, pero más o menos. Y sacudió. Voy a ir más para atrás, ¿eh? Escúchenme, síganme. Schumpeter es un autor que se lo llama neoelitista. Anoten. Aunque no entiendan, no importa. ¿Neo qué? Neo, de nuevo, elitista, de élites. ¿Y por qué? Porque es un continuador de otros autores que son autores eh, de fines del siglo XIX, 1880, 1890, que desarrollaron lo que se llamó la teoría de las élites. ¿Sí? Escúchenme, ustedes van a entender. Eh, italianos. Entonces, hay una teoría de las élites. Y después Schumpeter es neoelitista, es un continuador en 1950. Y los que acabo de mencionar son del fin del siglo XIX. ¿Qué dicen estos elitistas? Dicen, al final todo es una mierda. No lo dicen así, pero más o menos. ¿Por qué? Porque dicen, al final esto de la democracia no existe. Los únicos que gobiernan son la casta de arriba. Tampoco dicen casta, pero yo lo estoy diciendo con palabras de hoy para que se entienda. Todo lo que nos prometieron es mentira. ¿Quién había prometido cosas? Bueno, nadie, pero las revoluciones burguesas habían prometido que ahora íbamos a vivir todos como ciudadanos felices eligiendo nuestras propias autoridades. Eso pasó durante el siglo XIX y a fines del siglo XIX hay como una especie de desencantamiento. Che, al final la gente no elige nada, siempre eh, los partidos políticos tienen dirigencias elitistas que se desprendieron de las masas y ya no las representan, los gobiernos en las diferentes formas que existan, si son democráticas o no, no importa, son dirigencias que están totalmente distanciadas del pueblo. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Estos autores que se llaman Mosca, M-O, como mosca, como una mosca. Pareto, otro que se llama Pareto, y otro que se llama Michels, que es alemán pero que está en Italia, desarrollan lo que se llama el elitismo o las teorías de las élites, ¿sí? Y separan entre lo que podría ser la clase política
y los de abajo. ¿Entienden esto? Están los de arriba y los de abajo. Estas fueron teorías que nacieron a fines del siglo XIX que estaban tratando de explicar qué era la democracia en términos reales, no que nos habían dicho que era la democracia. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo nace el concepto de democracia? Esa palabra democracia, ¿de dónde viene? De la polis. Exacto. ¿Quién fue el que la dijo? Los griegos. Democracia directa. Platón, ¿no era? Platón y el otro, el amigo, el discípulo, Aristóteles. Aristóteles. Entonces, Platón y Aristóteles dicen, bueno, ellos definen, cuando hablan de las formas de gobierno en las polis griegas, dicen, bueno, en Atenas existe lo que se llama la democracia, que es los ciudadanos que se autogobiernan. Y Aristóteles dice que la democracia es un gobierno que está dentro de lo que él llama las formas impuras de gobierno. ¿Escucharon sentir esto alguna vez? Creo que lo mencionamos acá en la primera clase, o nada que ver. ¿No? No me suena. ¿No les suena? Bueno, se los voy a hacer en un cuadro. Miren. No, esperen. Eh, espérenme que vamos a hacer una cosa loca que se llama pizarra. Espérenme. Ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo, pero Puede ser espero. que por ahí estoy diciendo algo que no, pero puede ser que era lo de las formas impuras de gobierno porque como que se veía a la democracia como una forma de gobierno descuidada, digamos, porque era del pueblo, o no sé. Sí, estás bien, más o menos. Supongo que sé O- dónde vas. Ahí Como dice que pocos y acá ¿Cómo? dice muchos. Ah, ok. ¿Están siguiendo mi pizarrón, mi pizarra mágica? Sí. Perdón, esto es todo lo que yo conseguí de tecnología, pero bueno. Esperen, ¿eh? Y si usas la pizarra del Zoom, Ahí en el Zoom, sí, no y sabía. es mucho más fácil. ¿Es mejor que esta? ¿Qué quiere con esa? Ustedes se ríen, pero estas son técnicas pedagógicas. Porque por lo menos si se ríen, estos se levantan, ¿vieron? Es tarde, hay que hacerlo entretenido. Se ríen de mí, pero me hago el payaso, pero funciona. Escuchen. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice que hay formas de gobierno puras o buenas e impuras o malas. ¿Sí? ¿Ven ahí? Entonces, las formas, y bueno, y los gobiernos pueden ser de una cantidad de personas. Personas. Per, Eso es como dijo, puede ser que las malas era el totalitarismo, que era una persona tener poder, y la sí, buena era cuando había participación de las pueblos, por así decirlo, para eh, decidir quién los gobierna o tomar, no, perdón, para tomar decisiones de algo así. eh, él, miren, no sé qué me estás diciendo, pero no sé si, tal vez se parezca a esto. Él dice, cuando gobierna uno, Aristóteles, ¿no? Y gobierna para sí mismo, es una tiranía. Platón había desarrollado estos modelos, pero Aristóteles los esquematizó así. Dijo, si gobierna uno para todos, es una monarquía. Si gobierna uno, pero para sí, es una tiranía. Estos son los gobiernos malos, ¿entienden? Si gobiernan pocos, pero para todos, es una aristocracia. Es el gobierno de los mejores para todos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora va a entender por qué les digo esto. Y si gobiernan pocos, pero para sí, es una oligarquía. ¿Está bien? Si gobiernan muchos, pero para todos, es, creo que le puso politeia, no me acuerdo. Si me lo buscan en la inteligencia artificial, me...
o en Sí, Google. en los textos aparece politeia. Ok, sí. Y si gobiernan muchos, pero para sí, y ahora viene, charán, chan, chan, ¿cuál me falta? La democracia, Democracia. claro. ¿Por qué estoy poniendo acá democracia? Porque democracia para Aristóteles, fíjense, es un gobierno no bueno, malo, ¿sí? De acá va a salir la idea de la tiranía de la mayoría. ¿Entienden? La tiranía de la mayoría. Porque son muchos, no todos, que gobiernan para sí. Y entonces, ¿hasta acá se entendió? ¿Puedo Sí, sacar mi pizarra mágica? sí, sí. Bueno, esto, esta idea de democracia como algo malo, se lo estoy mencionando porque esta idea de democracia como algo malo convivió, como dice Rinesi en el texto que tienen de democracia. ¿Vieron el de Rinesi? La política, que tiene el concepto de democracia. Y él en un momento dice, democracia fue de los 20 siglos o de que existe desde el siglo V antes de Cristo hasta hoy, todo siempre fue algo negativo. ¿Hasta cuándo? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Recién ahí la democracia es algo bueno. ¿Bueno en qué sentido? Que legitimamos como válido a la democracia y como inválido a cualquier otra forma de gobierno. Es decir, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos no se autoproclamaban democráticos, se decían a sí mismos republicanos, se decían a sí mismos liberales, ¿sí? Estados de derecho, bueno, había monarquías, había imperios, pero no había democracias. ¿Está esto que estoy diciendo? Y cuando aparece la democracia, aparece como un concepto disputado. ¿Qué quiero decir? Hay un momento en donde todos se autoproclaman democráticos. En la Unión Soviética, el marxismo también era democrático. Los nazis también eran democráticos, pero cada uno tenía una diferente concepción de lo que era la democracia. ¿Oyen lo que estoy diciendo? Por ejemplo, la democracia del pueblo. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que es una alemana que hizo una revolución comunista en Alemania y le fue mal. ¿Sí? Era la líder del partido. Y ella decía, no existe el comunismo sin democracia, pero no era la democracia liberal, era el pueblo que se autogobierna. ¿Ok? Era, como dice Aristóteles, el gobierno de muchos para todos. Era, por ejemplo, la dictadura del proletariado. ¿Escucharon sentir alguna vez? Sí. La democracia, escuchen lo que voy a decir ahora, anoten, por favor. ¿Están anotando? ¿Tienen para anotar? La democracia no era un sistema, miren esta palabra, representativo. La democracia era un gobierno del pueblo directo desde el pueblo. El pueblo decide todo. No existía que el pueblo vote a alguien que lo represente. Esa idea es posterior. ¿Ok? ¿Está? Por ejemplo, Igual, una sí. consulta. Puede ser que en la clase del CONARI la semana pasada, parte de la diferencia de la democracia antes de la Segunda Guerra Mundial y con la de Aristóteles a los griegos era que, por lo menos en esa época, era para el pueblo, pero los que ellos consideraban pueblo, o sea, una pequeña parte de la población, sacando a los esclavos, sacando a, este, no me acuerdo si por raza también. Y en cambio en esta vienen a participar como es más abierta, pues ya no hay, participa todos en general. Sí, sí, no, no, esa que es correcto, Adriana. No quise ahondar. Yo quise, pero bueno, ya que lo mencionás, lo vamos a decir. Yo quise solamente decir de dónde nace el concepto de democracia. Es cierto que eh, la democracia ateniense era para los ciudadanos atenienses y los ciudadanos eran unos poquitos que eran los, vamos a decir, los dueños de la polis, los que tenían su vida económica solucionada, tenían domésticos, tenían esclavos, tenían mujeres que los atendían en sus casas, lo que se llama loicos, que era la economía del hogar, y que podían dedicarse a
charlar en la plaza. Y esos eran los ciudadanos que discutían sobre lo público. Y eso era la política y el animal político de Aristóteles, ¿no? Lo que pasa que con la Revolución Francesa, que apareció en uno de los textos y en una de las preguntas del examen, que era el texto de esta chica que decía, ¿qué aporta la Revolución Francesa? Todos nos convertimos en ciudadanos. Eso es la Revolución Francesa, el fin de los estamentos y el principio de la ciudadanía para todos. Entonces, si en la polis griega, oigan, hay poquitos ciudadanos, con la Revolución Francesa, todos los que adopten ese sistema, toda la población son ciudadanos. Entonces aparece la idea de que ahora todos gobiernan. Porque, claro, ciudadanos son los 25 millones de franceses que están haciendo la revolución. Y bueno, ahí lo que se demuestra es la impracticabilidad o imposibilidad de una democracia, venga ahora esta palabra, real. No puede haber una democracia de 25 millones que decidan. ¿Entienden? Pero en el planteo teórico esto se pone como un desafío. Bueno, si ahora todos somos ciudadanos, ahora todos nos gobernamos. ¿Quién es el portador de esta idea fundamental? Un autor fundamental para la revolución, que se llama Jean-Jacques Rousseau. ¿Le suena? Este hombre dice, no creemos en la representación. Lo dice en el año 1760, años previos a la revolución, con un pueblo muy movilizado, ¿correcto? Y muy encolerizado con las autoridades, y muy embroncado y con muchas ganas, muy cebado, vamos a decirlo. Y Rousseau dice, nosotros no creemos en la representación, solo creemos en el pueblo que se gobierna a sí mismo tomando todas las decisiones. Si el pueblo, dice Rousseau, tiene que votar a representantes y después se desentiende, el pueblo es engañado. ¿Sí? Eso dice Rousseau. Y con y en este sentido es que la revolución avanza. Ahora, una vez que se producen las revoluciones burguesas y que nos convertimos en ciudadanos y que tenemos ganas de participar, nos damos cuenta que en realidad el pueblo no participa, ¿correcto? Entonces ahí empiezan a haber diferenciaciones entre lo que entendemos por democracia real y lo que era democracia en teoría, que es impracticable. Y entonces se abren como dos caminos, se bifurcan los caminos. Podemos empezar a pensar que tenemos, por un lado, la democracia como un sistema ideal, prescriptivo, normativo, y la democracia real, lo que realmente es este sistema. ¿Siguen este razonamiento? De ahí, perdón, a ver Sí. si de ahí parte Dal para el concepto de poliarquía, ¿no? En un terreno extenso donde la representación del pueblo, o sea, no es la única vía, no puede juntarse una asamblea de 30 millones de personas y debatir. Bueno, eso que dice Dahl, eso que dice Dahl, que está muy bien que lo traigas Ariel, es de lo que están hablando en realidad los tres autores que tenían, los tres, o bueno, mencionar a Schumpeter no lo tenían, pero no importa. Es de lo que están hablando todos, y en realidad el que definió eso que vos estás diciendo se llama Robert Michels, que dijo, la democracia real es imposible, lo dijo en 1890. También lo dijo Weber, Max Weber, de quien Michels era alumno. Y en realidad de lo que estaban hablando era, bueno, a toda esta gente en el siglo XIX se les planteó un problema. No se imaginaron un modelo ideal en donde todo el mundo participa, pero no consideraron que el pueblo bajo, por llamar de alguna manera, los sectores populares, también iban a participar. Esto lo hablamos en las primeras clases. Los que hacen las revoluciones, que son los propietarios, no creen que sus esclavos o sus domésticos o sus obreros van a también participar. Creían en la misma polis de Atenas. Pero el pueblo dice, nosotros también tenemos derecho a participar y se revolucionan. Y como desde el poder los ilegalizan y les dicen que no pueden participar y los reprimen, se arman como pueden, se estructuran como pueden, se organizan como pueden y como no tienen canales de participación, van a la lucha y consideran que ellos son los portadores de la democracia real, porque se consideran ellos el pueblo.
¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, entre 1850, y que ya se los dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, así como hay una guerra entre los sectores populares y las dirigencias, también hay una guerra en términos teóricos, o una disputa en términos teóricos, respecto de qué es la democracia. Y para los marxistas, democracia es el pueblo que gobierna, o los obreros, les diría, para los marxistas. Y para los sectores populares en general, es el pueblo que se gobierna a sí mismo. Para los republicanos, que son las élites de poder, van a haber como dos vertientes. Los republicanos más democráticos y los republicanos más aristocráticos, que empiezan a decir, no, bueno, a ver, está bien que haya democracia, pero no significa que todos puedan opinar. ¿Por qué? Porque hay algunos que no están instruidos para opinar. Hay algunos que no saben, que tienen que educarse para opinar. Entonces, que se eduquen primero. Entonces empieza a aparecer ahí sí la idea de una democracia más elitista. Y la idea, oigan bien ahora, la idea de representación. Ok, democracia, ok, pero democracia representativa. No cualquiera puede estar a cargo de las grandes instituciones de gobierno y tomar las decisiones importantes. ¿Sí? Entonces ahí se empieza a hacer como una separación. Esta idea de élite es la que empieza a hacer que el pueblo empiece a estar relegado de las decisiones y que se empiecen entonces a separar los sectores entre las clases dirigenciales y las clases que tienen que elegir a sus dirigentes pero que no participan activamente. Entonces aparece la idea de la democracia representativa o, escuchen esta que voy a decir ahora y pueden anotar, la idea de la democracia procedimental. Es decir, una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes a través de elecciones y eso es todo lo que hace. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero hay algo que la democracia trae consigo que va a ser innegable, que es la idea de la voluntad popular. Es decir, ¿por qué la democracia empieza a ser de aquí y para siempre el único régimen legítimo? Porque es el régimen que sostiene la idea, aunque no sea cierto en la práctica, pero no importa, que sostiene la idea de que quienes gobiernan, gobiernan porque el pueblo los eligió. ¿Entienden? Y que solo por eso legitimamos a los que gobiernan, porque son elegidos popularmente. Y eso es lo que hace que la democracia sea para nosotros hoy el único sistema válido. ¿Por qué? Porque de fondo está la idea de la voluntad popular. Nosotros hoy no vamos a convalidar, por lo menos acá, donde estamos nosotros en este momento, en Argentina, a alguien que diga que gobierna porque es el enviado de Dios. Y lo digo encima a propósito porque el presidente lo cree ser el Pero una enviado de Dios. consulta. Sí. Usted había dicho que, bueno, en ese momento pusieron que, si no está, que no estaban instruidos para opinar. Mm. Entonces, tampoco están instruidos para elegir, por así decirlo. Bueno, está muy bien, porque incluso no, ya que me gusta que Adriana me trae temas interesantes. Incluso tenemos que pensar que, como Adriana lo decía muy bien, la gente no estaba instruida ni para elegir, es que no tenían derecho al sufragio. Y por eso el sufragio se transforma en una especie de lucha política, la lucha por los derechos políticos. Se llamaban los sufragistas. En Francia, esas luchas son muy... Sí, Gonzalo, decís. Sí, disculpa que lo interrumpa. ¿Qué fue lo que dijo antes de la voluntad? Me mataste. ¿Qué sé yo? Con los votantes, dijo algo de... Democracia procedimental, ¿no era? ¿Eso estás exactamente, preguntando? de la Ok. voluntad, dijo algo. No, de la voluntad puede ser que hayamos dicho que la democracia pasa a ser el único régimen legítimo hoy porque es el único que sostiene la idea de que los que gobiernan, gobiernan por voluntad popular. Ahí ¿Sí? está. Sí, pero es cierto, como decía, miren, cuando nace el sistema republicano de gobierno, esto el que lo cuenta es Bobbio, cuando cuenta la historia un poquito de liberalismo y democracia en el texto que tienen. Apenas nace el sistema republicano, apenas nace, que es en Francia, aparece el primer constitucionalista que es Sieyès, que es digamos, el de la base de la democracia de la Constitución francesa de 1791, que dice, hay que darle el poder al pueblo, pero el pueblo es la burguesía,
y crea la categoría de ciudadano de primera y ciudadano de segunda. Así, bien para, como lo decía Adriana, como la referencia que decía Adriana. Los ciudadanos de primera son los ciudadanos que tienen derecho al voto porque tienen renta, porque son propietarios y porque son instruidos. Y los ciudadanos de segunda categoría no son propietarios y no están instruidos y no tienen derecho al sufragio. Y esta fue una lucha política que se dio durante todo el siglo XIX y mitad del XX, ¿sí? Hasta que se fue consagrando poco a poco el derecho al sufragio en todos los países que son democráticos, vamos a llamarlo. ¿Está lo que estoy diciendo? Bueno. Todo esto que estamos planteando es para, de alguna manera, llegar hasta una conceptualización de la democracia en el año 1950. Es decir, ¿qué pasa en 1950? Bueno, el mundo se divide en dos. Yo tenía un hilo, pero lo perdí con la pregunta de Adriana. No sé cuál era mi hilo. Igual está bien la pregunta que hiciste, Adriana, ¿eh? Pasa que perdí el hilo por contestarte y lo perdí. Bueno, no importa. Tal vez. No, porque venía hablando de Rousseau, no sé. Ah, los elitistas. Ah, sí, los elitistas que elaboraron la teoría de los de arriba a los de abajo, las clases dirigenciales. Ah, la democracia representativa. Eso, ahí está. La democracia representativa. Y se fue desarrollando poco a poco con el tiempo la idea de que la democracia solo podía ser representativa por una cuestión de practicidad. Y se fue consolidando esta idea. Eso quería decir antes de pasar a 1950. Nosotros en nuestra constitución también consolidamos este sistema elitista y lo tenemos consagrado en nuestro artículo, creo que 20 o 22. No tengo la constitución, pero si alguien la lee me haría el favor. No sé si 20 o 22, pero el artículo dice, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Eso nos transforma a nosotros en una democracia indirecta, no una democracia directa. No gobierna directamente el pueblo, ¿ok? Esto viene de esa época. Y de la mano de esta idea que decía Adriana de que el pueblo no está instruido. En realidad el pueblo no va a estar instruido hasta que el pueblo no pelee por sus derechos. No es que va a haber una concesión desde arriba hacia abajo para que todos participemos. Esto no se valora nunca. En realidad es un eufemismo para que la gente no participe, pero para que crea que participa. ¿Ok? Entonces se empieza a generar una distancia entre lo que creemos que es la democracia y lo que verdaderamente es, y la democracia empieza a parecer como una especie de sistema falso que hace que no creamos. ¿Sí? Tengo acá lo que acabas de decir en la Constitución. Si lo querés que lo lea, lo leo. Por Si no, supuesto, léelo, claro que sí. ok. Vamos, A ver, ya te ¿qué digo. dice? Es el artículo 22 que 22. dice, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Claro, nadie puede arrogarse el poder de tomar las decisiones porque para eso tenemos autoridades instituidas. De hecho, este es el argumento para cuando hay protesta, dice, bueno, mira, vos no podés arrogarte funciones que son de las autoridades que creó esta constitución. Lo que pasa es que eso de repente después tiene la tensión respecto de, bueno, ¿qué estás haciendo vos en el ejercicio de tus funciones? Y si no estás avasallando mis derechos y hasta dónde yo tengo derecho a protestar porque me siento menoscabado. Bueno, es una tensión constante que no tiene resolución, no la tiene. Esto no se puede. Pero, ¿y el 20 qué dice, Marcos? A ver, ya te digo. El 20 dice, Ah, sí. los extranjeros gozan en el territorio, ¿lo leo o ya te acordaste? Claro que todos tenemos los mismos derechos ante la ley, eso está diciendo. Ok, Somos está bien. todos. Está A los bien. extranjeros con cierta presidencia votamos a los legisladores, pero no a los presidenciales. Pero podrían. No, y el Sí, 16 es el que dice que no emitimos ni títulos de nobleza ni privilegios de sangre. Ah, es El más cortito idea, del 16, sí. Así sí, que, no, el ideario, digamos, de estos modelos del siglo XIX, nosotros lo adoptamos en nuestra constitución. Una democracia procedimental, elitista, ¿sí? En un sistema que llamamos republicano.
el sistema republicano por oposición al sistema monárquico. ¿Saben por qué digo esto? Porque no quiero que asocien república a democracia. Son dos conceptos distintos. Puede haber Una cosa es, democracia sí, una cosa es república que tiene como antinomia a la monarquía. ¿Está? La monarquía es la centralización del poder en una sola persona y la república es un gobierno en donde las funciones están divididas en diferentes instituciones. Entonces tenemos un presidente, esto es todo en teoría, ¿no? Que gobierna pero que no legisla. En teoría, ¿escucharon? Si no se van a confundir. Un presidente que gobierna pero no legisla. Y un poder legislador que legisla pero no juzga. Y eso sería república. Ahora, democracia es que el origen del poder es popular. Y eso viene de la idea de Aristóteles. Lo estoy diciendo todo en forma analítica para que se entienda y ustedes puedan ubicar las cosas en los diferentes casilleros. Te hago una Y a pregunta. partir de, sí. Perdón. No, no, decilo de lo que ibas a decir. Yo No, ahora no, y te a pregunto. partir de ahí tenemos democracia directa o democracia indirecta, pero también podríamos tener de laboratorio democracia directa pero republicana. Una parte legisla, una parte juzga, una parte ejecuta. Es impracticable, pero que se entienda que la democracia tiene que ver con cuál es el origen, digamos, del poder, y es popular. La soberanía es del pueblo. ¿Ok? Eso. ¿Qué me vas a decir? Bueno, eso. Sí, viste, bueno, recién acabas de decir que esto de que de lo que es república, que es un gobierno con funciones divididas, resumidamente, Mm. em, no es un poco también lo que dice la Constitución, por ejemplo, cuando dice que somos un país republicano, como que hace referencia a justamente todas las instituciones que hay y el límite de poder que tiene cada institución en sus Exacto. funciones. Eso dice la Constitución. La Claro, Constitución dice que somos un país republicano. En la época, en el contexto en la que lo dice, es una declaración de guerra a España. Pero, ¿por qué? Porque España es monarquía y nosotros decidimos ser claro. república. Pero además está diciendo todo eso que vos estás diciendo, Marcos. O sea, que somos una república significa que no tenemos un rey, significa que tenemos un presidente. Como decía Alberti decía, darle todo el poder al presidente, pero dárselo a través de una constitución. ¿Sí? Sí, Eh, bueno, buenísimo, gracias. bueno. Ahora, ¿yo por qué les dije lo de la teoría de las élites? Porque empieza a haber como una especie de inconformidad con la democracia. Porque después de 20, 30 años de revoluciones durante el siglo XIX, 1800, 1810, 20, 30 en Argentina y en el mundo, empieza a haber una disconformidad con la democracia. Porque más allá de las revoluciones que se llevaron a cabo, que fueron terminando con las monarquías y que pusieron en el centro de la escena el principio de la voluntad popular, los autores que están tratando de definir qué es democracia, se sienten como también disgustados con el sistema político en el que vivimos. Y dicen, pero al final la democracia es un sistema en el que solamente gobierna una dirigencia y nos están engañando. Entonces ahí aparece, en ese contexto, aparece la idea de las élites y la democracia elitista. ¿Sí? Y es desarrollada por estos autores que les contaba italianos que son de las teorías de las élites. Después, la teoría política un poco se ve avasallada, ¿sí? Escuchen lo que viene ahora, no se confundan, con la crisis del liberalismo. Perdón que meta esto, pero lo tenía que meter. El liberalismo es la idea de que el Estado no tiene que intervenir en el mercado, ¿correcto? Y que las relaciones económicas de los actores en el mercado se solucionan de manera autónoma, ¿sí? Y el Estado tiene que garantizar estándares mínimos, ¿sí? Pero básicamente seguridad y justicia, pero sin participar activamente de lo que sería el proceso económico, ¿no? De los flujos, ni de empresas, ni de nada de todo eso. Y en todo caso, asistir a los pobres, asegurar la existencia de la vida, o sea, un estado de bienestar, pero no el modelo que después vamos a entender comúnmente como keynesiano, ¿ok? Ese liberalismo tenía
tenía como referencia la idea de una democracia elitista procedimental. ¿Ok? Es decir, bueno, la gente en todo caso, en los pocos países que eran de este estilo en el mundo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, no mucho más, porque la mayoría de los países eran imperios, monarquías, ¿ok? Hasta el fin de la Primera Guerra. Bueno, las crisis económicas hacen entrar en crisis al modelo liberal y en consecuencia al modelo democrático que el liberalismo propone. ¿Entienden? Al modelo democrático liberal que el liberalismo propone entra en crisis. Todo entra en crisis. Y ahí es donde empiezan a aparecer otros modelos de democracia que no son liberales y que son mayormente el modelo marxista. La soberanía es de los trabajadores, la soberanía no es popular, la soberanía es de los obreros. Directamente eso incluso lo va a decir la Constitución de España del 31 o la Constitución rusa. Miren lo que les digo. El soviet es el soberano en Rusia. Eso es lo ¿Sí? de todo el poder para los soviets. Exactamente, y así lo ponen en la Constitución. No importa después en qué se transformó ese régimen. Estoy diciendo en teoría lo que decían. ¿Sí? ¿Esto es de la época de Roosevelt, por ejemplo? Por Porque supuesto. ah, ok, ok, está bien. Estamos en la Más década. o O menos. sea, Ok. claro, fíjense que las teorías de las élites que les conté de estos autores, Mosca, Pareto y Michels, son de 1890, que es con las crisis del capitalismo, que empieza a entrar en crisis y que estamos acercándonos al contexto de la Primera Guerra Mundial. Claro, posguerra. Nacionalismos, xenofobia, comunismo, ¿entienden? Toda la democracia liberal está en crisis. Entonces el concepto de democracia liberal está en crisis. Parte del o sea, el estado de bienestar parte de esa crisis. Exactamente. Claro, Exactamente, de mediados del siglo XIX. Y claro, aparece, por ejemplo, el modelo de Bismarck o el modelo de Luis Bonaparte, el que se dice el sobrino de Napoleón. claro. El nazismo también dice que es un régimen democrático. Carl Schmitt, que es uno de los ideólogos de la Constitución, que es post el modelo de Weimar, que era el modelo liberal alemán, ¿sí? Dicen, no hay modelo más democrático que el de un pueblo que elija a su líder y que se representa en el líder y que se mimetiza con el líder y el líder es su pueblo y lo que hace el líder hace su pueblo. Y eso es como la cristalización de la democracia real. Entonces asocian el nazismo a una democracia plena, ¿entienden? Y en la voluntad del líder, la voluntad del pueblo. Con esto estoy diciendo que la democracia iba pasando por todos los marcos teóricos posibles. Ahora, finalizada la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi caído y la Unión Soviética con su modelo, en el mundo occidental se consolida la idea de que la democracia solo puede ser procedimental, representativa, ¿sí? Y ese es el modelo de desarrollo. Pero sí, lo único que tiene que haber a partir de ahora es la democracia. Y no se olviden que después de la Segunda Guerra, todos los partidos políticos comunistas de Occidente que no tenían permitido participar en las elecciones y en el sistema político, empiezan a participar y consolidan los sistemas democráticos occidentales. Y todos los partidos de izquierda eh, resignan la idea de hacer una revolución, de romper el sistema para participar activamente y modificar las leyes a partir de la participación democrática, todos en un parlamento en la que nos podemos poner de acuerdo con reglas claras y con consensos democráticos en los que vamos a estar todos de acuerdo. ¿Cuál? El que gana gobierna, el que pierde espera a las próximas elecciones, no se puede prohibir el pluralismo político, tiene que existir la posibilidad de manifestar las ideas y que no haya censuras, ¿entienden? Tiene que existir el derecho a huelga, todos los estándares democráticos que hoy empezamos a conocer como lo que reputamos el sistema democrático liberal progresista. ¿Me siguen esta idea? Esto es lo que nace en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta ahí está? Bien. Sí, sí.
nosotros consolidamos esto en 1983, para que tengan una referencia argentina. Pero en el mundo, digamos, el mundo hegemónicamente dominante occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, todavía manteníamos una idea, escuchen lo que viene ahora, para hablar de los autores que tenemos para hoy. En este momento, en el mundo, existe la idea de que somos todos seres racionales. Nadie planteaba otra cosa. Venimos planteando que somos seres racionales desde que hicimos las revoluciones. Nadie se anima a decir que somos seres irracionales. ¿Ok? Desde Descartes que somos seres, que decimos que somos seres racionales, que pensamos y que producto de nuestra razón vamos a elaborar las mejores leyes posibles. Y nadie se imagina lo contrario. Y cuando lo que nos gobiernan son los impulsos, decimos que actuamos irracionalmente. Escucharon esto, sentirlo muchas veces, ¿no es cierto? Cuando decimos que somos muy hormonales, que reaccionamos con furia, que no pensamos bien, que no calculamos bien, que no actuamos mesuradamente, con prudencia y zaraza. ¿Ok? Bueno. 1950. Aparece este tipo Schumpeter. Neoelitismo. Y dice, escuchen lo que viene ahora. Las personas no saben una mierda. Las personas no son seres racionales. Nadie sabe un carajo. Lo dice en 1950, es un fenómeno Schumpeter. ¿Por qué? Porque pateó el tablero. Es el momento de decir, mirá, ahora vivimos todos en armonía, vamos a decidir inteligentemente, cada uno puede elegir a quien le parece, y todos saben de lo público qué es lo que más le conviene. Schumpeter en 1950 en Estados Unidos reactualiza las teorías elitistas de 1890 que trataban esas teorías en 1890 de decir qué mierda era la democracia realmente. Y Schumpeter en 1950 lo va a volver a decir. Dice, ¿qué mierda es la democracia? La democracia es un sistema en donde la gente voluntariamente, porque está hiperinformada y sabe muy bien qué le conviene, va a votar de acuerdo a lo que sabe que es lo mejor para su vida, de acuerdo a lo que le proponen. Y Schumpeter dice, no, la gente apenas sabe elegir qué es lo mejor en su fuero íntimo, pero sabe la gente de lo público, tiene los elementos suficientes como para juzgar qué es conveniente, qué le están proponiendo, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y dice, no, la gente es totalmente irracional cuando tiene que decidir sobre cosas que en realidad no tiene la más remota idea. ¿Ok? Entonces, Schumpeter dice, en una especie de reactualización de lo que es la democracia, y se diría neoelitista, dice la gente actúa irracionalmente y es totalmente confundida por las cosas que le proponen los actores políticos. ¿Ok? Este no lo tenían para leer ustedes. No lo tenían para leer, pero lo tenía que mencionar porque lo necesito a este autor Schumpeter, lo necesito. Él escribe, se los mostré antes, lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a mostrar, pero de lejos ahora, capitalismo, socialismo y democracia. Ustedes entiendan, capitalismo y socialismo, 1950, eran los dos modelos que entraban en disputa en el marco de la Guerra Fría que empezaba. Fíjense lo adelantado de Schumpeter, ¿sí? Y democracia, porque dice, bueno, ¿y qué es la democracia en este contexto? ¿Sí? Y empieza con la teoría clásica de democracia, si existe el bien común, y Schumpeter va a decir que no existe el bien común y que que la gente no es racional. ¿Por qué digo todo esto? Porque aparece este autor Downs, Anthony Downs, que tenían para leer, ¿correcto? Y contrariamente a lo que dice Schumpeter, pero siguiéndolo en algún punto, Downs también cree como Schumpeter en algo, pero discrepa con Schumpeter en otra cosa. Sí cree como Schumpeter que las personas eligen lo que les proponen. ¿Ok? Y entonces, ¿en qué se parecen? Los dos se parecen en que asocian el sistema político al sistema económico de mercado.
Los partidos políticos son como empresas que proponen ofertas electorales, como si te proponen en una góndola una crema light y una crema sin lactosa y otra de premium, ¿sí? Y el elector que decide cuál es la crema, perdón que estoy con las cremas, se ve que fui a comprar cremas un rato, que más le conviene. Entonces lo mismo cuando a los electores les proponen bueno, mira, esta propuesta política te propone estos cambios gubernamentales, estas políticas públicas que van a mejorarte tu vida en de tal o cual forma, ¿correcto? Y que entonces el elector lo único que tiene que hacer es elegir, ¿sí? ¿Qué es lo que es más útil para él en función de un cálculo costo-beneficio? Hace como una especie de paralelismo, ¿no? Con las teorías de consumo, ¿no? Entre el votante y el... Efectivamente, eso hacen los dos, tanto Downs como Schumpeter, ¿ok? ¿En qué difieren? A ver si adivinan. Que la teoría de mercado, el demandante, digamos, o sea, el actor de mercado que no es el oferente, básicamente, no, es racional y él dice que es irracional, que las decisiones básicamente las toman personas o integrantes racionales, digamos, en eso difieren. Claro, pero ¿qué dice cada uno? Está bien, estás en el punto, Ok, Marco. que Schumpeter, no sé si lo pronunció bien, Sí, dice sí, que Schumpeter, así. Schumpeter, ok, dice que la gente es irracional Exacto, y la otra teoría dice que la gente, o sea, Downs dice que la gente es racional. exacto. Eso es lo que dijo Adrián al principio cuando desarrolló mínimamente a Downs. Downs cree que el ciudadano es una persona completamente racional y que va a decidir siempre de acuerdo a lo que más le conviene. Y de ahí no se mueve. ¿Está? Eso no lo cree Schumpeter. Pero sí los dos asocian el sistema político a un sistema del mercado ya representativo, por eso son elitistas. ¿Ok? Y eso es lo que tenían para leer en los capítulos de Downs de bueno, la teoría económica de la democracia. ¿Ok? Si Bueno, si se fijan en los subtítulos un poco está, no sé si tienen los textos ahí a mano, tampoco quiero detenerme tanto, pero vieron que significado de la racionalidad en el modelo, ¿sí? Este, y va definiendo un poco, ¿no? ¿Qué es el término racional? ¿Qué es la política de elecciones? ¿Qué significa elegir un gobierno? Este, critica, o sea, Downs va criticando a todos los que tiene que descartar, digamos, para que su modelo cierre. En un momento me gustó porque, no sé si lo ubicaron en la página 18 y 19, que aparece el problema del bien común y aparece la teoría de Arrow. Ustedes tal vez la conozcan. Lo quería mencionar porque cuando a Milei le preguntan en uno de los capítulos, ¿vieron que están esas periodistas de Canal 13, no sé cómo se llaman, que le preguntan a Milei, ¿usted cree en la democracia sí o no? Y Milei vieron que responde, no responde ni sí ni no. Y dice, ¿usted conoce el dilema de Arrow? No sé si escucharon eso, que si no lo pueden buscar. Y, y la periodista le insiste, dice, bueno, pero es sencillo, ¿sí o no? Y dice, bueno, si usted conocería el teorema de Arrow, no me estaría preguntando esto. Bueno, Milei no cree en la democracia, pero Downs no lo conoce a Milei, es más, creo que ya murió, y discute con Arrow en el libro, y lo tiene en la página 18 y 19. Y Arrow dice que no existe el bien común, y a eso hace referencia a Milei, ¿no? No estoy ni defendiendo ni criticando a Milei, olvídense de lo que Milei cree. Yo sé que Milei estaba citando a Arrow en donde dice que el bien común no existe, que es un dilema irresoluble, y Downs lo cita y lo descarta, y dice, igual se puede llegar a la idea de bien común y lo tienen acá. Dice, Arrow ha demostrado que si la mayoría de las opciones, bueno, lo pueden leer, pero él lo dice como puede existir la idea de bien común y ese dilema de Arrow se puede sortear. Y después
Downs explica cuál es el rol de los partidos políticos, ¿sí? Y bueno, y va definiendo, digamos, todo el campo, sin ahondar mucho, si no voy a terminar más, para plantear la idea de que los partidos hacen propuestas, que los electores eligen entre las propuestas que hacen los partidos, que el que gana conduce, que lleva adelante las políticas públicas que propuso. En algún sentido, lo que va haciendo Downs es proponer un sistema de democracia partiendo de una idea realista, pero que termina siendo normativista. ¿Por qué? Porque se va alejando poco a poco de la realidad al no advertir cómo está funcionando en realidad el mercado, ¿sí? O cómo están funcionando el poder político, o cómo están funcionando las élites de poder, o las burocracias, o las agencias burocráticas, o los monopolios, que hacen que no sea ideal el sistema que idealmente él cree que funciona a partir de la elección racional de las personas respecto de propuestas que se van a implementar. No funciona así. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eh, pero esta teoría sigue siendo sostenida. Después, para citar a los otros dos, los otros 15 minutos que me quedan, Dahl, Robert Dahl, que escribe en los años, como me dijo Adriana, 89-90, ya con la caída del muro y la consolidación del sistema democrático liberal en el Occidente, propone una idea de democracia también haciendo un juego entre la democracia normativa y la democracia real. Normativa es lo que la democracia debería ser y lo que la democracia es. Dahl propone un nuevo modelo de democracia en donde hay ¿cómo explicárselos? Una concesión a la idea de que el pueblo algo elige, pero no mucho. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Dahl dice, está bien, yo sé que hay élites de poder y no me voy a apartar de la teoría del elitismo. Y yo sé que en realidad el pueblo en realidad no elige tanto, ¿correcto? Pero Dahl dice, no hay un solo tipo que gobierna. Hay diferentes élites de poder que se disputan el poder, ¿correcto? Ahí pueden estar los partidos, pero es más que los partidos. Hay corporaciones, ¿entienden? Hay alianzas, hay eh, organizaciones de la sociedad civil bien organizadas que se disputan el control de las instituciones de gobierno, ¿ok? Y entre esas se disputan el poder. Pero algo la gente elige, dice Dahl. ¿Qué elige la gente? Bueno, elige entre esas corporaciones o entre esas élites. Y él llamó a esto, Dahl, a esto lo llamó poliarquía, que serían élites de poder que se controlan, escuchen lo que voy a decir ahora porque acá está el concepto, que se controlan horizontalmente entre sí y cada tanto el pueblo elige una a otra y ahí aparece lo que sería un control que llamamos más vertical. Entre ellas se controlan y se empieza a aparecer el control entre las élites de poder entre sí, ahí arriba, se empieza a parecer a la teoría de la división de poderes. No es la teoría de la división de poderes, pero se parece. ¿En qué sentido? En que unas élites limitan a otras. ¿Y en qué se parece a la democracia representativa? En que cada tanto el pueblo elige a una de esas élites, ¿sí? Y que esas élites no se pueden desentender de lo que el pueblo elija. Y en eso reside la democracia real, en las poliarquías. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Sí. Y Dahl, Robert Dahl, le asigna a las democracias modernas post caída del muro unas características, ¿sí? Unas características que de no existir nos hacen pensar que no vivimos en un régimen de poliarquía o que lo que llama la democracia de su entonces. Y si les parece, yo se los describo ahora. Ustedes deberían tomar nota. ¿Están preparadas para tomar nota? Este es el momento en donde voy a decir algo que pueden anotar. Me vienen siguiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, son muy valientes, son las 10:15 un viernes. Pero igual lo pueden volver a ver. Es más, ¿saben lo que debería hacer? Debería mandarles una foto.
¿Me aguardan? Ustedes Es, saben, sí. es bastante parecido a justamente la idea de lo republicano, ¿no? Esto de la Marcos, poliarquía, ¿no? te voy a decir algo. Todo el Sí, tiempo todo se parece. La ok, virtud de ustedes, ¿sabes cuál es? Tratar de poder identificar qué es qué y cómo separar analíticamente cada cosa, porque todo el tiempo todo está dando vueltas y los claro. conceptos se están como orbitando en la cabeza. Entonces es imposible que no lo asocien. La democracia sugiere sufragio, mientras que la república no siempre es demócrata. Mientras que la República no siempre es demócrata. Una Bueno, pero república es así. no siempre tiene democracia, perdón. Claro, pero hoy ya Bobbio te diría que eso ya no existiría más, que en el pasado fue así. El texto de Bobbio, que es el que hace una historización, decía, antes república no era democracia, pero en el futuro ya sí. Eso es lo que dice Bobbio. Pero por lo Nacen, menos hay democracia sin república. Ejemplo, Reino Unido. O, no. no, hoy ya está. Hoy ya no tenés república sin democracia. Hoy. No sé qué va a pasar en el futuro. Pero en el pasado existía república sin que hubiese elecciones. Mismo en La Argentina. República Romana. No, mismo acá, por ejemplo. Nosotros decíamos, bueno, hay que custodiar las urnas de la gente que se las quiere robar. Entonces, bueno, con ese pretexto no elegimos. La gente, así es en muchas partes del mundo. Esperen que les voy a mandar una foto. Dos fotos. Aguántenme, porque me la estoy mandando a mí mismo. Ustedes no saben, pero yo uso el celular mío como cámara, pero estoy usando otro celular en este momento para mandarme fotos a mí para reenviárselas a ustedes. Escuchen. Vamos a compartirlo. Eh, vamos a compartir. Espérenme. eh, esperen que no sé cómo. Estoy teniendo problemas, chicos. Vieron que ustedes no saben que hay clases donde te dan clases para pedagógicas, ¿vieron? Soy un queso con las pedagógicas. Por ejemplo, quiero poner este texto, ¿me están viendo este texto? Lo tengo que poner derecho. Pero no importa, mandarlo así, lo ponemos de derecho acá y ya está. Bueno, se los reenvío a ustedes, ¿saben qué? Lo quería poner para que se vea en la clase. Pará. Dame una chance, dame una chance. Reenvíalo Este, y en el Igual grupo algo se ponlo el veía, ¿eh? No tema. sé. sí, pero pará, este que voy a compartirles acá, por ejemplo. Miren, ¿cómo hago para ponerlo derecho este? ¿Lo ven? No puedo. Acá. Sí, no. ¿Pero te lo pasaste desde el WhatsApp pones teléfono? editar. En WhatsApp pones editar y pones como si fueras a cortarlo. Y cuando lo vas a cortar te da la opción de voltear. Ah, Y si sí. no, editalo de El la Está teléfono. bien. Voy a página hacer de lo que dijo teléfono Adrián. Voy a y hacer lo lo que vas dijo Adrián, volteando. tiene razón. ¿Y si lo pasa por WhatsApp, profe? Sí, pasa que, ¿saben por qué no se los quería pasar por WhatsApp? ¿Por qué? Porque quería que quede en el video, pero se va a la mierda. Ya está, ahí se los pasé. Ah, Ahí se los pasé. Ya está, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. nos macheteamos. Ahora hagan lo que quieran con el texto. Listo, Leo. Bueno. Pero se lo volví a enviar volteado. Si quieres, compartes la pantalla. Qué ídola. Esperá. Un punto en Excelente. el parcial. No, ya está. De acá lo podemos ir leyendo aunque ustedes lo tengan. Espectacular, Adriana. Impecable. Bueno, ven, ahí tienen. Entonces, ¿qué tiene que tener una democracia para ser tal según Robert Dahl? ¿Ven? Bueno, los requisitos, ahí está. Requisitos mínimos, ven ahí, de las democracias reales. ¿Leen ese punto ahí? Oportunidades de voto para la mayoría de los adultos. ¿Ven? Igual peso de cada voto. ¿Qué significa igual peso de cada voto? Todos los votos valen lo mismo. Eso dice, por ejemplo, en la Constitución Argentina. El voto es igual, secreto, obligatorio e igual, dice. Que significa todos valen lo mismo. Subordinación de los no líderes
a los líderes elegidos. ¿Qué significa? Los no líderes deben aceptar y acatar las decisiones y formulación de políticas públicas implementadas por los líderes elegidos. Es decir, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. ¿Ok? Subordinación de los líderes a los no líderes. ¿Qué significa? Los líderes deben acatar la decisión de los gobernados y ahí tengo que pasar de página. No pasé. ¿Dónde está la otra foto? Y la otra página, no. Solo mando una. Ah, ¿solo mandé una? No, esto me ¿No? faltó. Ah, ahí Es te la lo dejo. segunda. Pásame la segunda. Ok. ¿Me está pasando la segunda? Listo. Ahí está. Y abandonar pacífica y rápidamente el poder cuando los votantes eligen otros gobernantes. Es decir, el que pierde se tiene que ir. Si el que pierde no se va, no es democracia. ¿Ok? Democracia no es que uno gane. Democracia es que el otro acepta que el que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. Si no hay entrega de bastón, cagamos. ¿Ok? Por eso es muy importante la noche, ¿vieron cuando son las elecciones y el que gana está esperando que el que perdió salga y diga que perdió y reconozca al otro que ganó? ¿Entienden? Porque si no existe esa aceptación, no hay democracia. Bueno, lean ahora, existencia de fuentes alternativas de información. Es decir, si no hay fuentes, si no hay una pluralidad de medios y hay una sola voz, no hay democracia. La concentración de medios tampoco es democrática. ¿Entienden? La posibilidad real de los no líderes de agruparse y presentar nuevas propuestas. ¿Está? O sea, la posibilidad de armar un partido político y presentar elecciones. Y que eso no esté vedado. ¿Ok? La elección y sustitución periódica y pacífica de los funcionarios públicos mediante elecciones libres e imparciales. El derecho de la mayoría de los adultos a ocupar cargos públicos presentándose como candidatos en dichas elecciones, es decir, que no haya proscripciones, ¿ok? El derecho efectivo a la libertad de expresión y el acceso a la libertad de información, ya lo elegimos, lo repite. Bueno, y el derecho efectivo a formar asociaciones autónomas, incluidas las políticas que procuren influir en el gobierno rivalizando en las elecciones y por otras vías pacíficas. Bueno, esos son, ya está, los requisitos mínimos para que haya una democracia en términos de lo que Dahl dice que es la democracia hoy, que es una democracia representativa, elitista y procedimental. ¿Entendieron? Algunos autores dicen que no, que debería ser más que eso, que debería ser una democracia más participativa y deliberativa, donde debería haber más formas de participación popular, más consultas, más plebiscitos, más referéndums, ¿ok? Algunos dicen esto para plantear la idea de que más que una democracia procedimental, deberíamos tener una democracia más ciudadana y participativa. Son diferentes modelos que existen hoy, ¿ok? Y otros creen que no, que el exceso de democracia podría hacer peligrar la democracia. Esta es una teoría que se puso muy en boga en los años 70. Ya de repente creo que estoy hablando mucho, me estoy dando cuenta. Son 10:30. Me Podemos quedaría. estar mucho tiempo, ¿no? Hablando de esto. No, no, ya está, lo voy a cortar porque lo voy a ver loco. Lo voy a ver loco, no quiero más. Igual creo que este tema ya lo vimos el martes pasado. Incluso estas 7 instituciones fueron en el parcial. Sí, entró, creo que la última pregunta era. ¿Cuál? Sí, Las siete poliarquía me instituciones parece que que estaba. plantean para que haya, que se distinga un proceso no democrático. Yo lo tengo como funcionarios electos, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y autonomía asociativa. Ah, ya lo tenían entonces. Sí, lo vimos el martes pasado. Y fue Buenísimo. para el parcial. Buenísimo. ¿Saben lo que les agregaría ahí? Dos cositas. Hay un autor argentino que se llama O'Donnell. Mm. Es el que es el papá de la periodista, para que ustedes lo ubiquen. Que falleció.
Guillermo O'Donnell, que incluso su fallecimiento indica el día del politólogo en Argentina, para que sepan la importancia que tiene, que él le agregó a los ítems de DAL algunos otros ítems pensando en América Latina, para decir que era un sistema democrático. Y le agregó, por ejemplo, eh, estabilidad económica, como uno de los ítems que a los que estaba mencionando Adriana, ¿sí? O, además de estabilidad económica, unos pisos mínimos de bienestar, ¿sí? Que si no se dan esos requisitos de estabilidad económica, la no interrupción, por supuesto, va de suyo, de la democracia por regímenes o golpes Que militares, hablaba algo de 10 años, ¿no? Que hablaba, había puesto como un periodo de 10 años, me parece. ya ahí no me acuerdo. Y eso no me acuerdo. Y las condiciones mínimas de subsistencia, ¿sí? Sin esos tres elementos, creo que eran, ahora no me lo acuerdo bien, se puede buscar igual. Tampoco habría democracia. Lo que hizo ahí fue un poco complementar lo que era democracia en términos de DAL, pero ayornándolo o conceptualizándolo también para América Latina. Un poco parecido a lo que estuvimos viendo con Oxlack cuando creaba conceptos para pensar el Estado argentino, ¿se acuerdan? Hizo lo mismo O'Donnell. Dos cosas más para terminar hoy, para cerrar, digamos, el concepto. Una es, ya no lo voy a desarrollar, pero decirlo, que vuelvo a Bobbio, Liberalismo y Democracia, el texto de Bobbio que tienen, que hace una historización, ¿sí? Liberalismo y Democracia. Él explica que nacen separadamente, y por liberalismo hablamos de el pluralismo, la, y democracia, que era un concepto que no estaba asociado y que venía de la época de Aristóteles como un gobierno impuro, pero hay una frase famosa de Bobbio que después se las voy a pasar por WhatsApp, aunque se las podría pasar ahora, en realidad, en la que Bobbio termina diciendo o sentenciando que el liberalismo y la democracia están indisolublemente unidos. Se los voy a pasar ahora porque lo tengo y la verdad es ahora el momento. Espérenme. Ay, la puta madre, se me fue. El insulto salió en la grabación, ¿no? O sea, espérenme. Ahí se lo voy a pasar. Y esta vez Adriana me avivó y lo pasé derecho. Miren, ahí lo tienen. ¿Estamos? Espero haber pasado a la página correcta porque leí mínimo. A ver. Sí. El Estado liberal, ¿ven ahí en términos de Bobbio? ¿Están leyendo mi página? Sí, sí, sí. El Sí. Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático. Y ahí une democracia y liberalismo. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas, dice Bobbio. En la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático. Y después, en la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras, es improbable, dice Bobbio, que en un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia. Para él, decía Bobbio en el año 1994, lo vamos a desarrollar otra clase, liberalismo y democracia están indisolublemente unidos. Tal vez lo desarrollamos otra clase, pero esa era la conclusión del libro que tenían para leer. Hay que leerlo todo para terminar de entenderlo, pero por lo menos lo dejé planteado. Déjenlo ahí, después lo piensan. Y por último decirles esto, y acá con esto terminamos. Todas estas teorías de la democracia están todas
hiper cuestionadas en estos años. Son todas teorías del neoliberalismo de los años 90, ¿ok? Y esto entró todo en crisis y está todo hiper recontra fragmentado, sobre todo a partir del periodo 2008-2012, con la crisis económica de esa famosa crisis del capitalismo del año 2008, ¿correcto? Y los teléfonos con internet y las redes sociales y la segmentación y la fragmentación y estos procesos neoreaccionarios que hay en el mundo, del cual nuestro presidente hoy estaría inmerso en esa misma lógica, toda la teoría democrática liberal que Bobbio planteó como hegemónica para los años del consenso de Washington están todas cuestionadas. Y hacen falta, y podríamos desarrollarlo tal vez más adelante en otras clases, teorías, escuchen la palabra que viene ahora para terminar, más complejas de la democracia, en donde tomen en cuenta otras características y otras variables muy diferentes, ¿sí?, de la actualidad, como ser redes sociales, concentración, monopolios, extrema riqueza, ¿sí?, que nos hagan replantear qué sería democracia hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo mínimamente? Para que no se vayan con la idea de que democracia es lo que dice Dahl, o democracia puede ser directamente asociado a un mercado económico, como dice Downs, sino que en realidad es mucho más complejo en los términos de lo que está pasando hoy en día. ¿Está bien? ¿Hasta ahí más o menos? Esto solo como para dejarlo planteado. A mí me parece que había un filósofo, no sé si era Montesquieu, que había planteado como las crisis de la democracia, que la democracia se puede corromper. Y, y eso es más o menos lo que se ve hoy en día, pues. Que la democracia... ¿Cómo? Que creo que, o sea, hay un autor filósofo, creo que es Montesquieu, si no me equivoco, Sí. que decía que la democracia moderna se puede corromper, o sea, que es una crisis, la crisis de la democracia, no me acuerdo bien cómo se No me llamaba acuerdo cuando Montesquieu dijo eso. Montesquieu es el del espíritu de las leyes, 1748. Creo que fue, sí, estoy segura que fue él, porque lo leí en una universidad, en una conferencia, que hablaba Bueno, sobre la democracia. puede ser. Igual todos los regímenes pueden derivar en otro régimen. Y todos son perfectibles. Bueno, ¿estamos hasta acá? Estamos bien. Bien, 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 bien. Vamos bien. Listo. Mañana la pongo, o en algún momento del fin de semana la pongo en YouTube. Igual no creo que la quieran ver de vuelta, pero para los que no estuvieron la van a ver. Y el martes siguen con Ari. Y bueno, ya nos veremos pronto. En alguna le cambio a Ari y vuelvo a la facultad. ¿Listo? Que tengan lindo fin de. Buen fin de. Buen fin de profe, gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, hasta Chao, buen luego. fin de buenas noches.